Hola, buenas tardes. Soy el doctor Juan Carlos de la Fuente Mancera de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante Cardíaco del Instituto Nacional de Cardiología. Vamos a tocar ahora brevemente los puntos más importantes de la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida. Hablamos en el video del abordaje diagnóstico de la insuficiencia cardíaca que existe una definición universal de insuficiencia cardíaca que se presentó recientemente. Esta definición nos habla de la insuficiencia cardíaca como un síndrome clínico que está representado por un grupo de signos y síntomas causados por alteraciones estructurales o funcionales de la función cardíaca. Y estos tienen que estar corroborados, ya sea mediante la elevación de péptidos natriuréticos o por evidencia de congestión sistémica pulmonar y alteraciones estructurales mediante la ecocardiografía. También es así que existe una clasificación por estadios, que son estadios que van de la A a la D, y nos hablan tanto de pacientes en riesgo, que son los pacientes estadio A, pacientes que con lo que ahora se conoce como preinsuficiencia cardíaca, son pacientes que tienen factores de riesgo para el desarrollo de insuficiencia cardíaca y también que ya desarrollaron alguna alteración estructural o funcional. Sin embargo, son pacientes que se mantienen asintomáticos en su día a día. Los pacientes del estadio C son los pacientes típicos con insuficiencia cardíaca que se encuentran sintomáticos, y finalmente los pacientes en estadio D son pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, pacientes que persisten gravemente sintomáticos a pesar de un tratamiento modulador neuromoral y de las herramientas típicas que se ofrecen para el tratamiento de estos pacientes. También podemos nosotros clasificar a nuestros pacientes de acuerdo a su fracción de expulsión. Y del lado derecho tienen ustedes ahora las clasificaciones que recomienda esta definición universal. Partimos del número mágico aquí, más o menos va a ser 40%. Menos de 40% son pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida. Entre 41 y 49% está este nuevo grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca levemente reducida. Y por encima del 50% tenemos al grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada. Esta definición universal también introdujo un grupo nuevo de pacientes que denomina pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión mejorada. Son pacientes que en algún momento del seguimiento tuvieron función reducida por debajo del 40%, sin embargo, gracias al tratamiento o a la evolución natural de su enfermedad, en el seguimiento tuvieron un incremento de más de 10 puntos porcentuales en la fracción de expulsión de ventrículo izquierdo y quedaron por encima de 40%. En cuanto a epidemiología, el 50% de casos de insuficiencia cardíaca en países occidentales se deben a insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida. Esta es una enfermedad que afecta de igual manera a hombres y mujeres y se estima en datos europeos que afecta al 1 al 2% de la población adulta. En Estados Unidos tenemos datos similares. Desafortunadamente en nuestro país no contamos aún con una epidemiología que sea totalmente certera, y esto va incrementando. Estos son pacientes adultos de más de 65 años, pero si tomamos nosotros a pacientes con más de 70 años, la prevalencia puede ser tan alta como el 10%. Cabe destacar que en general los casos de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida tienen una tendencia a la baja, mientras que los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada tienden a estar en aumento. Esto se debe sobre todo a la mejora en estrategias de reperfusión para la cardiopatía isquémica y los infartos. La historia natural de la enfermedad, tenemos que entender nosotros a la insuficiencia cardíaca como una enfermedad grave, una enfermedad con una alta tasa de mortalidad, ¿no? Una mortalidad hasta de 20% a un año y entre el 50 y 63% a 5 años. Aproximadamente tienen una hospitalización al año y los hombres tienen peor supervivencia. Del lado derecho pueden ver este diagrama que se presenta en infinidad de artículos en diversas variaciones, en el cual podemos observar el curso clínico de los pacientes con insuficiencia cardíaca y cómo afecta esto su calidad de vida. La insuficiencia cardíaca se caracteriza particularmente por ser una enfermedad crónica que está caracterizada por periodos de estabilidad puntuados por agudizaciones sintomáticas que nos reducen cada una de estas agudizaciones que requieren que el paciente acuda a servicios de salud, con reducciones en la supervivencia, reducciones en la calidad de vida e incremento en costos y tiempo hospitalario. Podemos observar aquí también una comparación para que le pongamos nosotros en dimensión la gravedad y el pronóstico de la insuficiencia cardíaca, la comparación de la mortalidad de la insuficiencia cardíaca en comparación con los cánceres más comunes en hombres y en mujeres. Del lado izquierdo tienen la comparación de la insuficiencia cardíaca en hombres con los cánceres más frecuentes y del lado derecho en las mujeres. Y podemos observar que la insuficiencia cardíaca tiene una mortalidad mayor que el cáncer de próstata y el cáncer de vejiga en hombres, mientras que en mujeres la insuficiencia cardíaca también tiene un peor pronóstico que el cáncer de mama y prácticamente igual que el cáncer colorectal.
Así que no debemos pensar en la insuficiencia cardíaca como una enfermedad benigna, como una enfermedad crónica, como en algo que puede tomarse su tiempo. Debemos ser agresivos en el diagnóstico y en el tratamiento de estos pacientes para ofrecerles la mejor posibilidad de supervivencia. ¿Qué factores de riesgo hay para el desarrollo de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida? Prácticamente los mismos que existen para los pacientes con enfermedad aterosclerosa. La presencia de obesidad, tabaquismo, diabetes mellitus, la historia de cardiopatía isquémica y la edad. Y del lado derecho tenemos también esta tabla que nos habla de cómo podemos nosotros mitigar estos riesgos en estos pacientes de estadio A de insuficiencia cardíaca, que no son tal cual pacientes con insuficiencia cardíaca, sino pacientes con riesgo. Y particularmente debemos centrarnos en el manejo de comorbilidades para curarnos en salud y evitar que el paciente desarrolle alteraciones estructurales o funcionales. Como causas, las principales, hablando de la población en general, son la enfermedad arterial coronaria, ya sea puntuada por insuficiencia cardíaca secundaria e infartos del corazón, o por enfermedad aterosclerosa no oclusiva que afecta de manera global al corazón. La hipertensión arterial sistémica también es una causa extremadamente frecuente de disfunción ventricular y de insuficiencia cardíaca, particularmente en pacientes de larga evolución y que han sido tratados de manera subóptima, que se encuentran fuera de metas terapéuticas. En el resto de la tabla pueden ustedes observar que son bastantes las etiologías que pueden provocar insuficiencia cardíaca y tenemos que tenerlas en mente y siempre adecuar el estado clínico de nuestro paciente a nuestra sospecha diagnóstica, ¿no? Pasamos por enfermedades valvulares, presencia de arritmias, todos los tipos de miocardiopatías hipertróficas, dilatadas, restrictivas, no compactas, por abuso de sustancias, pacientes con antecedente de enfermedad cardíaca congénita, historia de infecciones cardíacas, particularmente las miocarditis virales y sus secuelas, inducidas por drogas, ya sea drogas ilícitas como la cocaína o drogas lícitas o fármacos como pudieran ser las quimioterapias, infiltrativas ya mucho más raras, enfermedades de depósito, enfermedades endomiocárdicas como la enfermedad endomiocárdica por radiación o la fibrosis endomiocárdica tropical, enfermedades del pericardio que pudieran ser calcificaciones en nuestro medio, la tuberculosis no lo hace nada infrecuente, enfermedades metabólicas, particularmente el hipotiroidismo, o enfermedades neuromusculares como las distrofias. En cuanto a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, partimos por alguna de estas etiologías que genera una lesión miocárdica primaria. Y secundario a esto se echan a andar una serie importante de fenómenos contrarreguladores que inicialmente son compensadores y nos mantienen o nos regresan a la homeostasis, pero finalmente terminan siendo deleterios. Secundario a esta lesión miocárdica primaria, existen alteraciones secundarias a nivel de los miocardiocitos, remodelado ventricular, el ventrículo pasa de esta forma de bala, normalmente que tiene a ser un ventrículo más esférico, hay reducción de la función contráctil, el ventrículo trata de compensar esto con hipertrofia, esto también como consecuencia de la regulación de las citocinas, provoca fibrosis, apoptosis, disregulación del óxido nítrico y generación de especies reactivas de oxígeno y cambios en la conducción del tejido miocárdico. A nivel neurohumoral, que eso va a ser una palabra que van a escuchar mucho a lo largo del curso, tenemos como mecanismos compensadores activación del sistema nervioso simpático que resulta en vasoconstricción periférica y taquicardia, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que resulta en incremento de la volemia, más vasoconstricción, remodelado ventricular y retención de sodio y agua, incremento de niveles de endotelina que resultan también en incremento de la poscarga y vasoconstricción, y como consecuencia de esto ya hablábamos en el diagnóstico el papel que juegan los péptidos natriuréticos. Para intentar contrarrestar este incremento de la poscarga y este incremento de la volemia, también existe un incremento concomitante de niveles de péptidos natriuréticos y incremento de citocinas tanto pro como antiinflamatorias. A nivel del endotelio, tenemos también alteraciones que nos generan vasoconstricción, de nueva cuenta producción de especies reactivas de oxígeno y alteraciones estructurales en el mismo endotelio. Todo esto resulta en una falla progresiva de la bomba y puede estar también asociado a otras alteraciones como pueden ser la muerte súbita por este exceso de estímulo catecolaminérgico, por la presencia también de un estímulo proarritmogénico por la activación del sistema nervioso simpático y muerte súbita. Los mecanismos compensadores, hablábamos ahora un poco de ellos, prácticamente pudiéramos resumirlos en cuanto al abordaje neurohumoral en dos grupos grandes. La activación del sistema nervioso simpático, ya que este ventrículo con una reducción de la función contráctil, para compensar esta reducción del volumen latido, incrementa la frecuencia cardíaca y también a través del efecto catecolaminérgico, con un efecto inotrópico positivo, incrementa el gasto cardíaco.
De otra parte, el efecto de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona favorece la retención hídrica, la vasoconstricción periférica, que nos va a incrementar la volemia y nos va a mejorar la presión de perfusión. Esto a corto plazo nos puede sacar un poco del apuro, pero a largo plazo genera efectos deleterios que ya tocamos ahora de remodelado ventricular y de disfunción progresiva del corazón. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida es uno de los grandes éxitos de la cardiología. Podemos observar aquí esta línea del tiempo que nos habla de todos los tratamientos, tanto farmacológicos como de dispositivos que se han evaluado desde los 80s, ¿no? El primero de los tratamientos que mostró algo de efecto fue el uso de vasodilatadores directos como la hidralazina y el dinitrato de isosorbide. Y después de esto, a finales de los 80s, principios de los 90s, observamos el efecto benéfico que tenían los IECAs sobre la mortalidad de los pacientes. En cuanto a orden cronológico, después de esto vino el uso de los beta bloqueadores, después el uso de los antagonistas del receptor de aldosterona y finalmente un poco más de la época actual, el uso del inhibidor del ARA2 combinado con inhibidores de neprilicina, conocido como sacubitril o valsartán. También a lo largo de esto hemos observado el beneficio de tratamientos no farmacológicos, tratamientos de dispositivos, como pudieran ser el uso de desfibriladores implantables y también la terapia de resincronización cardíaca. Últimamente se añadió a este armamentario terapéutico la presencia de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa a nivel renal, los ISGLT2, particularmente la EMPA y la dapaglifosina, que son los medicamentos más nuevos que se han agregado a las guías para el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces ya les hablaba yo ahora de cómo manejamos a nuestros pacientes en el día a día de un manejo completo. Debemos tener lo que llamamos nosotros ahora la cuádruple terapia. Está compuesta por ARNIs de primera intención. Estos son, por sus siglas en inglés, los antagonistas del ARA2 combinados con un inhibidor de neprilicina. Si no tuviéramos acceso a ellos o el paciente por cuestiones de sistema o económicas no pudiera costearlos, también se sustituyen estos por un IECA o un ARA2 en caso de intolerancia a los IECAs. Beta bloqueadores. ¿Cuáles beta bloqueadores? Solamente hay 3 aprobados para el uso en insuficiencia cardíaca: bisoprolol, metoprolol succinato y carvedilol. Los inhibidores del receptor antagonistas del receptor de aldosterona, la espironolactona y la eplerenona. Los inhibidores del SGLT2, los tenemos aprobados ahora son la empaglifosina y la dapaglifosina, y el uso de diuréticos de acuerdo al nivel de congestión de nuestros pacientes. De ahí vamos a partir y evaluar a nuestros pacientes de acuerdo a si tienen o no bloqueo de rama izquierda o ensanchamiento del QRS y disfunción ventricular que persistan sintomáticos, para evaluar si van a ser candidatos o no a una terapia de resincronización cardíaca o de la implantación de un desfibrilador automático. Ahora, idealmente todos los pacientes debían estar tratados con esta cuádruple terapia. Sin embargo, ¿cómo vamos a escoger qué medicamento iniciar? ¿Quiénes sí llevan los 4? ¿Quiénes por algún u otro motivo no pueden llevar los 4? Tenemos que tener nosotros en cuenta estas 4 variables clínicas: la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la función renal, los niveles de potasio. Aquí nos marcan otra variable que pudiera ser la fibrilación auricular para evaluar si el paciente va a ir o no va a ir anticoagulado. Pero estas primeras 4 que les dije: frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, función renal y niveles de potasio. Y con base en esto vamos a ir jugando. En pacientes que tienden a estar más hipotenso, probablemente introduzcamos hasta el final los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y preferamos iniciar con ISGLT2, con antagonistas de aldosterona, con beta bloqueantes. Al revés, si tenemos pacientes que tienden a estar ya muy bradicárdicos, pues optaremos por dejar los beta bloqueantes hasta el final. En pacientes con enfermedad renal crónica avanzada de estadios 4 y 5, evitaremos el uso de los medicamentos que afectan sobre todo la función renal o que tienen efecto importante sobre el potasio, como pudieran ser los antagonistas de aldosterona o los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces va a depender de nosotros y de nuestra evaluación clínica poner a nuestro paciente en este contexto y saber qué medicamentos le van a dar beneficio y cuáles son seguros de iniciarse. Y siempre por afuera ponen a la congestión, porque nosotros vamos a dar a los pacientes diuréticos siempre y cuando estén congestivos. El diurético tampoco tiene que ser forzosamente de por vida. Si nosotros logramos llevar a nuestro paciente a la euvolemia, podemos hacer el intento de retirar el diurético y vigilarlo. Si llega a ser necesario, se inicia sin problema de nueva cuenta. Les pongo esta tabla para que observen ustedes los efectos aditivos en la reducción de la mortalidad por cualquier causa de una terapia cuádruple de vanguardia, la que les comentaba yo que debiera llevar el paciente.
con ARNIs, beta bloqueantes, inhibidores de aldosterona y ACE-GLT2, son pacientes que van a tener una reducción de la mortalidad hasta de 0.4%. Ya una vez pasado esta primera etapa de tratamiento cuádruple, nosotros veremos, de acuerdo a las comorbilidades que presente nuestro paciente y a su estado clínico muy particular, qué otras opciones terapéuticas podemos ofrecer. Ya les hablaba yo también de si el paciente sigue sintomático y tiene presencia de un bloqueo de rama izquierda con un QRS ancho, probablemente sea un paciente que sea candidato a terapia de resincronización cardíaca. Si son pacientes que han tenido antecedente de muerte súbita, son pacientes que sean también candidatos en la implantación de un desfibrilador automático. Está estudiado también en pacientes de raza negra el uso de hidralacina y nitratos, mientras que en pacientes que están taquicárdicos a pesar de dosis máximas toleradas o de dosis tope de beta bloqueantes, podremos también nosotros considerar introducción de tratamiento con ivabradina. En cualquier parte de este algoritmo, si el paciente persiste sintomático y nosotros hemos diagnosticado deficiencia de hierro mediante una cinética de hierro, el tratamiento con hierro carboximaltosa intravenoso ha demostrado reducción de hospitalizaciones, mejoría en la capacidad de ejercicio y mejoría en calidad de vida. Finalmente, pasamos a los pacientes estadio D, pacientes que continúan sintomáticos a pesar de un tratamiento comprensivo y adecuado. Estos pacientes deberán ser estudiados para terapias avanzadas, como pueden ser la implantación de un dispositivo de asistencia ventricular de larga duración, un trasplante cardíaco o cuidados paliativos. Les hablaba yo de estos pacientes en estadio D. Son pacientes, más o menos el 10% de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida progresarán a este estadio de pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, y la insuficiencia cardíaca avanzada está definida como la presencia de estos criterios: la persistencia de síntomas clase 3 o clase 4 de la New York Heart Association, disfunción cardíaca grave, ya sea con una fracción de expulsión extremadamente baja, fallo a estado del ventrículo derecho, presencia de enfermedades valvulares no operables, péptidos natriuréticos persistentemente altos, episodios de congestión pulmonar o sistémica que requieran dosis altas de inotrópicos o una hospitalización al año. Otras métricas que nos hablan de una capacidad de ejercicio muy limitada, como una caminata de 6 minutos o un intercambio de gases. Y además de esto podemos observar alteraciones extracardíacas, como pudieran ser la caquexia cardíaca, hepatopatía congestiva, síndrome cardiorrenal. Entonces son pacientes que nosotros debemos identificar rápidamente y, si los encontramos, referirlos a algún centro que tenga la posibilidad de ofrecerles terapias avanzadas. El Colegio Americano de Cardiología nos ofrece esta mnemotecnia en inglés: I need help, necesito ayuda, para ubicar a estos pacientes. Nos dicen que los pacientes que cumplan con alguno de estos términos son pacientes que deben ser llevados a tratamiento de insuficiencia cardíaca avanzada. Finalmente, no debemos olvidar el manejo no farmacológico. Los cambios en el estilo de vida juegan una parte fundamental en el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca. Debemos promover la realización de la actividad física. Idealmente debería ser una actividad física supervisada, coordinada por un fisioterapeuta. Suspender el hábito tabáquico, favorecer una dieta tipo DASH, una dieta mediterránea, alta en ácidos grasos poliinsaturados, alta en pescados y carnes magras, evitar los ácidos grasos saturados, evitar las carnes procesadas, evitar los azúcares refinados, mantener un IMC adecuado, evitar el abuso del alcohol, evitar medicamentos que pudieran empeorar la insuficiencia cardíaca, particularmente algunos medicamentos con efecto inotrópico negativo, como los calcio antagonistas no dihidropyridínicos o los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Y el consumo de sodio y la restricción hídrica está un poco en entredicho su beneficio. Yo creo que tienen un beneficio particular en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, con episodios repetitivos de congestión pulmonar o sistémica. Pudiéramos nosotros recomendar una restricción hídrica, intentar no sobrepasar el 1,5 litro o 2 litros de agua al día, e intentar consumir dietas que no sobrepasen los 4 gramos de sodio al día. Como puntos clave, entonces, quiero recalcar que la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida representa la mitad de los casos de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad grave que tiene un peor pronóstico que la mayoría de los cánceres más frecuentes. Comparte muchos factores de riesgo en el desarrollo de cardiopatía isquémica, y la cardiopatía isquémica es la etiología más frecuente en la gran mayoría de los casos. Existe una activación de diversos mecanismos compensadores que a corto plazo nos sacan del problema, pero a largo plazo terminan siendo deleterios. El manejo contemporáneo de los pacientes con insuficiencia cardíaca en cuanto a terapia farmacológica consiste del cuádruple manejo que ya tocamos anteriormente,
y aproximadamente 10% de los pacientes avanzarán a tener insuficiencia cardíaca avanzada y son pacientes que deben ser referidos a centros de concentración para su abordaje y tratamiento. Hasta aquí por mi parte. Muchas gracias.